En esta noche quiero hablarles acerca de la clave es permanecer. Y es una palabra muy importante. El diccionario dice que permanecer es mantenerse sin mutación o sin cambio en un mismo lugar, estado o calidad. La palabra permanecer viene del latín permanere, que quiere decir estar en un mismo sitio todo el tiempo. Y está compuesto por el prefijo per, que significa por completo, y manere, que es el que significa quedarse, o sea, quedarnos por completo. Y nuestra vida consta de decisiones. Desde que el niño empieza a crecer, tiene que empezar a tomar decisiones en su vida. Y él empieza a crearse un objetivo, como que yo quiero ser un contador o yo quiero ser un economista, ¿cierto? Algunos dirán, yo tengo o quiero aprender esta arte y con eso me voy a dedicar y con eso voy a salir adelante y en esto voy a crecer, ¿cierto? Entonces nuestra vida siempre consta de decisiones. Asimismo es nuestra vida cristiana. ¿Cómo inicia nuestra vida cristiana? A través de una decisión. Entonces nosotros debemos permanecer en esa primera decisión que nosotros tomamos. ¿Cuál es esa? Cuando nosotros venimos por primera vez a la iglesia, o quizás los que crecimos en un hogar cristiano, llega un momento en el que tenemos que tomar la decisión como que de verdad vamos a seguir al Señor, quiero mi salvación o simplemente no voy a seguir a Dios, ¿cierto? O el camino de Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser valientes, porque el camino del Evangelio es para valientes, ¿cierto? Porque tomar esta decisión cuesta mucho y es una batalla. Usted en la vida secular toma decisiones, pero en la vida espiritual usted tiene una batalla espiritual, ¿cierto? En la cual hay unas fuerzas demoníacas o malas que quieren intervenir para que usted no tome esa decisión, porque el enemigo siempre va a estar en contra de eso. Usted tiene que ser valiente y aprovechar la oportunidad que Dios le da cuando usted viene a este lugar, porque usted cuando sale de aquí no sabe qué va a pasar allá afuera, no sabe si va a volver a tener la oportunidad de volver o si va a volver a tener la oportunidad de tomar esa decisión tan importante. Los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer o que nos estipuló nuestro Dios en su palabra está en Hechos 2:38, donde dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el arrepentimiento es las decisiones más difíciles, porque a veces, aunque nuestro corazón esté quebrantado por la palabra de Dios, nos cuesta pasar al altar a tomar como esa decisión de ya voy a dejar mi vida normal o como he vivido hasta hoy y voy a empezar a vivir una vida diferente, ¿cierto? Pero cuando nosotros tomamos esa decisión y venimos a ese altar y tenemos un verdadero arrepentimiento hacia nuestro Dios, usted debe de permanecer en esa decisión, porque las personas cuando tienen el objetivo o quieren hacer una carrera tienen que permanecer en esa carrera, o sea, tienen que estudiar todo lo relacionado a su carrera, tienen que aprender a mejorarla, especializarse para poder ejercerla y alcanzar el objetivo. Lo mismo nosotros en nuestra vida cristiana. Si queremos avanzar y si queremos alcanzar la salvación, que es el objetivo por el cual usted y yo estamos aquí, ¿cierto? Tenemos que permanecer. Y primero permanecemos en esa decisión, cuando decidimos arrepentirnos y luego somos bautizados y Dios nos sella con su Espíritu Santo. Pero las cosas no se quedan ahí. Nosotros tenemos que seguir avanzando, porque esto es un camino de perfección, y también debemos de permanecer en la doctrina. Nuestro pastor nos ha estado hablando estos últimos domingos y hoy nos enseñaba acerca de la apostasía, ¿cierto? En la cual la palabra de Dios dice
que van a venir falsos profetas con falsas enseñanzas, y esto lo podemos encontrar en 2 Juan 1:9. Entonces nosotros debemos de también permanecer en nuestra doctrina. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que nosotros, si queremos alcanzar el objetivo, ¿cuál es el objetivo de nosotros? La salvación, la vida eterna. Por eso es que usted y yo estamos aquí, venimos a los cultos y vivimos una vida diferente a la que todo el mundo en lo común está viviendo, porque tenemos un objetivo que nos trazamos cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Que necesitábamos ser salvos y que Jesucristo era nuestro único y suficiente Salvador. Entonces el objetivo de nosotros es la salvación. Y también, después de que permanecemos en esa decisión y logramos afrontarla, entonces tenemos que también tener cuidado de nuestra doctrina, de lo que acá el pastor, cuando nos va a bautizar, nos enseñó y nos instruyó como unos principios básicos para que usted pueda tomar esa decisión y ser consciente de lo que significa el Evangelio, el bautismo para nosotros. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, pero también debemos de permanecer en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es la base de nuestra vida cristiana. Ella es el manual para nosotros ser unos buenos cristianos. Cuando estamos afligidos, en la palabra de Dios encontramos el consuelo, la fortaleza, ¿sí? Cuando hay dificultades en el hogar, también en la Biblia nos enseña cómo ser buenos esposos o buenas esposas, buenos hijos, ¿cierto? Cómo mantener un buen hogar. Nos da consejos de sabiduría. O sea, ella es la que nos instruye. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Entonces nosotros debemos de permanecer, luego de tomar la decisión, en mantener nuestra doctrina, como decía nuestro pastor esta mañana, tener bien puesto nuestro cinturón para que cuando esas falsas enseñanzas quieran llegar a nuestra vida o a nuestro hogar, nosotros estemos firmes, ¿cierto? En cuál es nuestra doctrina, cuál es el Dios a que nosotros servimos. Y también conservar siempre en nuestro corazón su palabra, confiando en sus promesas, porque somos un reflejo de Dios en nosotros. Y todo esto que les he dicho acerca de permanecer en la decisión, permanecer en la doctrina, permanecer en la palabra de Dios y en el amor de Dios, nos lleva a una conclusión muy especial, y es que nosotros debemos permanecer en Él. Amén. Solamente en Él, porque en Él es que vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Dice en Juan 15, a partir del versículo 4, yo leyendo este pasaje encontraba que desde el versículo 4 hasta el 10 se repite 10 veces la palabra permanecer. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que nosotros debemos de permanecer aferrados a Él, siempre agarrados de su mano, guardando y permaneciendo en la decisión que tomamos, en la doctrina que nos han enseñado, la palabra de Dios que usted y yo cada que venimos al culto, cada que tenemos un espacio en nuestra casa y lo sacamos para leer la palabra de Dios, mantener en ese amor que hemos recibido. Quizás usted puede leer la Biblia y usted puede hablar y decirme, es que hay muchas otras razones o muchas otras formas. Pero Dios ha querido darme a entender a mí a través de estos puntos que la clave es permanecer y que esto es la base que nosotros debemos seguir para permanecer. Porque Dios tiene cuidado de nosotros y sabe nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestras circunstancias, nuestros problemas, y Él sabe qué es lo que a veces nos cuesta tanto. Y hoy en día lo que más se ve afectado al ser humano son las emociones. El ser humano hoy se ha vuelto muy frágil y por cualquier circunstancia él ya se derriba, ¿cierto? Ya hoy esto de la depresión nos agobia y entonces no encuentran la razón de vida. Y ellos creen que el amor está basado en una persona, pero no tienen en cuenta que el amor viene solamente de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros somos afortunados hoy de poder entender estas palabras, de poder tener en cuenta de que Dios llena todo lo que nosotros necesitamos, pero que tenemos que permanecer. La vida cristiana no quiere decir que nosotros todo el tiempo vamos a estar en la cima o que todo el tiempo vamos a estar felices. El gozo de nosotros es permanente. Pero tenemos momentos difíciles en nuestra vida en los cuales nos sentimos también frágiles y nos sentimos afligidos y a veces queremos renunciar. En muchos momentos, cuando a veces fallamos a nuestro Dios, tomamos decisiones equivocadas, decimos, no voy a volver a la iglesia, porque no, yo ya fallé, yo ya para qué vuelvo. Pero resulta que es que aquí no venimos porque seamos perfectos. Uno busca al médico porque está enfermo, porque algo le duele, ¿cierto? Porque necesita que le cure una herida o que le dé un medicamento para su dolor. Así mismo es este lugar. Nosotros venimos aquí porque necesitamos de Dios, porque hay algo en nuestro corazón que necesita que Dios le sane, que Dios le restaure. Si usted tiene dificultades en su hogar, aquí usted viene y le dice al Señor que le ayude para no perder su hogar. Si su hijo está perdido en la calle, usted aquí viene y le dice, Señor, tenga misericordia de mi hijo. Usted me lo dio, por favor tráigalo de nuevo. ¿Cierto que sí? Aquí está la fuente de la solución de nuestros problemas. Entonces tenemos que permanecer. Cuando lleguen las dificultades, por más difíciles que sean, o cuando nos equivoquemos y cometamos errores, estamos en un camino de perfección, aún no somos perfectos, pero tenemos que siempre permanecer buscando a Dios, confiando en su palabra y en sus promesas. Él en este momento no es aún nuestro juez, es nuestro abogado, o sea que está ahí para pelear por nosotros, para defendernos. Tenemos solamente es que siempre tenerlo en cuenta en todos los momentos de nuestra vida, porque a veces solo lo tenemos en cuenta cuando tenemos problemas, cuando nos enfermamos, pero cuando aparentemente nuestra vida está bien, Dios no existe. Nos olvidamos de Él, pero Dios también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos felices, cuando estamos como en un punto de equilibrio. Ahí también hay que decirle al Señor gracias, porque puedo tener en este momento tranquilidad en mi corazón. Necesidad de Él siempre tenemos, pero al menos
en lo secular, en nuestra vida normal, sentimos que estamos bien. ¿Por qué no aferrarnos más a Dios en agradecimiento? Entonces la clave a las personas que de pronto están apenas iniciando, que hace poco se hicieron bautizar, o a los que de pronto nos estén visitando hoy. La vida cristiana es de decisiones, pero hay que permanecer en ellas. Hay que permanecer en la enseñanza, en la palabra de Dios. No podemos dejar de venir a la iglesia. El pastor nos decía esta mañana, tenemos que venir para evitar que esas falsas enseñanzas lleguen a nuestra vida y nos hagan volver atrás. Yo los invito a que estén en sus pies y que usted en esta noche, si desea, tenga unas palabras de oración hacia Dios. Recuerden que en Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted hasta hoy ha permanecido y hasta hoy está aquí, aún el camino no ha terminado. Tenemos que alcanzar nuestra meta. ¿Cuál es la meta? La salvación, la vida eterna. Así que tenemos que seguir permaneciendo en su camino, seguir permaneciendo en el Señor para que podamos alcanzar este objetivo.